Buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero aprovechar este espacio para regalar un pequeño mensaje acerca de la palabra de Dios y hablar acerca de un hombre muy valioso en la Biblia, un hombre de admirar, y se llama Ezequías. Y quiero llevarlos a la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 3, donde vamos a mirar lo que hizo Ezequías y lo importante que fue para Dios. Dice la Biblia que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló en contra del rey de Asiria y no le sirvió. Quiero llevarlos a un contexto, y es que antes del rey Ezequías existía un rey Acaz, un rey que hizo todo lo contrario a Ezequías. Lo primero que hizo Acaz cuando tomó su reinado fue desobedecer a Dios y caminar en desobediencia. Y también lo que hizo fue levantar altares paganos a otros dioses, e hizo ídolos de oro y puso al pueblo a adorar a esos ídolos. Y como pueden ver, antes del rey Ezequías, el reinado de Acaz fue un reinado frustrado, un reinado corto, un reinado que no le agradó a Dios. Pero luego vemos el contraste, y es un rey Ezequías que lo primero que hizo es caminar recto delante de los ojos de Dios, conforme a la ley que Dios había dado a Moisés. Y lo primero que hizo este hombre, contrario al rey Acaz, fue destruir los lugares altos y quebrar las imágenes que el pueblo de Judá estaba adorando, e incluso estaban adorando la serpiente que Moisés había hecho. Entonces fue un hombre que lo primero, cuando Dios lo bendijo, tomando el reinado de Judá, fue obedecerle y derrumbar todos los altares paganos que había construido el rey Acaz. Un hombre que tuvo la valentía de enfrentarse al pueblo, enfrentarse a la corriente, a sus creencias, y lo que hizo fue darle una vuelta a la página y demostrarles que no estaban adorando al Dios verdadero. Y dice que este hombre puso su esperanza en Dios, y que fue un hombre que después de él y antes de él no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Quiere decir que era un rey único, un rey que se diferenciaba de todos los demás, y se diferenciaba porque era un hombre que había puesto la esperanza en Dios, un hombre que prefirió agradar a Dios antes que a los hombres, antes que a cualquier persona, antes que cualquier cosa, prefirió agradar a Dios. Y dice más adelante, porque no se apartó de Dios, sino que guardó los mandamientos que Jehová había prescrito a Moisés. Y dice más adelante, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. En ese entonces el rey de Asiria era un rey poderoso, un rey que tenía muchos poderes, un ejército grande. Y anteriormente este rey de Asiria había capturado a Israel y lo había llevado cautivo. Y le dijo al rey Ezequías, ¿en quién has puesto tu esperanza? ¿A ti quién te dijo que no te va a pasar lo mismo que al rey de Israel? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En quién has creído tú para que me digas y te rehúses a no servir? Y como vemos, dice la Biblia que él había puesto su esperanza en Jehová, había puesto su esperanza en Dios. No le intimidó, eso no le permitió apartarse de Dios, de dudar, sino que antes se aferró más a Dios. Lo primero que Ezequías hizo cuando escuchó esas palabras del rey de Asiria fue irse a su aposento, a elevar una palabra de adoración y decirle a Dios, Señor, yo confío en ti, yo he puesto mi esperanza en ti,
tú eres poderoso para librarme. Este hombre no doblegó su brazo. Este hombre no dio su brazo a torcer, sino que siguió firme. Siguió firme pese a las circunstancias, pese a los temores, pese a los problemas que se le podían presentar. Este hombre fue un hombre que se diferenció por poner su esperanza en Dios. Y dice la Biblia que donde él iba, Dios iba con él. Y dice que todo lo que hacía prosperaba. Y a donde quiera que salía prosperaba. Qué rico que hoy la juventud de ahora, donde quiera que vaya, prospere en su trabajo, en la universidad, en su hogar, con sus amigos. Sea un hombre, un joven diferente, que se diferencie de los demás y que prefiera agradarle a Dios antes que a cualquier cosa, antes que a sus amigos, antes que a su familia, aunque eso vaya a costar muchas cosas, aunque eso nos vaya a traer problemas. Hoy Dios nos dice que debemos poner nuestra esperanza en Él y que debemos rebelarnos contra las cosas que no le agradan a Él, porque el rey Ezequías, dice la Biblia, que se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hoy muchos preferimos servirle al mundo, hoy muchos preferimos servirle al pecado y dejamos a un lado el servicio a Dios. Muchos se avergüenzan de servirle a Dios, muchos se avergüenzan de seguir a Dios, pero hoy vemos a un hombre que prefirió agradarle a Dios y pese a las circunstancias, pese a lo que podría acarrear el no servirle al rey de Asiria, porque podría ser destruido su pueblo, podría ser destruido su nación. Pero más adelante en la Biblia nos dice que cuando Ezequías elevó su palabra de oración, Dios le dice una palabra muy hermosa y quiero compartirla para terminar. Y dice, y esto te daré por señal, oh Ezequías, que este año comeréis lo que nacerá de lo suyo, y en el segundo año lo que nacerá de lo suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas, y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Y dice, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Hoy quiero que nos apropiemos de esa palabra. Hoy Dios nos dice que vamos a sembrar y vamos a cegar, que por donde vino el enemigo a atacarnos se volverá a ir huyendo, porque Dios está con nosotros y es un baluarte. Y dice la Biblia también que Él nos amparará y nos salvará. Así que no tenemos por qué temer a los problemas, a las circunstancias. No tenemos por qué temer a lo que pueda suceder. Si Dios está con nosotros, todo va a salir bien, todo va a estar bien, porque si nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, Él actuará por nosotros. Y el rey Ezequías también, Dios le determinó una enfermedad que lo iba a matar. Y dice la Biblia que él oró delante de Dios, y Dios en menos de un minuto le dijo a Isaías que le dijera que le iba a alargar su tiempo por 15 años más. Era un hombre que confiaba en Dios y que debemos aprender bastante, que tenemos que tener nuestra esperanza en Dios y que preferir agradar a Dios antes que a los hombres. Dios les bendiga.